el nombre de Jesús, tenemos tu palabra abierta, listo para compartir con tu pueblo, la iglesia y nuestros amigos, la verdad que tú tienes para cada uno de nosotros. Que cada palabra pueda llegar a la necesidad de cada uno de nuestras vidas. Y que tu Espíritu siga fluyendo esta noche, a medida que íbamos cantando, también vaya fluyendo en nuestro corazón, Señor. Usa tu palabra, que sea de bendición para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Es la última frase que vamos a subrayar el día de hoy. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Voy a hacer una introducción para entender este capítulo 5, versículo 3, porque es importante ver el auditorio. Es un auditorio bastante pesado. Me imagino que Jesús había percibido ya la lucha intensa, la lucha espiritual. Hubo mucho congoja, mucha crisis en ese momento. Jesús había llegado por esa zona para compartir el evangelio, como decía el versículo 25. Porque la misión del maestro fue predicar el evangelio. Y dice la palabra de Dios que recorrió toda Galilea. Y no solamente lo menciona esto, porque agarró varias partes o provincias de ese lugar de Galilea, Decápolis, Iturria. Y también dice que su fama llegó hasta más arriba, que está al noroeste, llamada Siria. Significa que la fama de Jesús llenó toda la parte de Galilea, Capernaum, y también para abajo, que se llama Judá o Judea. Pero que es importante entender este auditorio, porque había una multitud de gente. El texto lo menciona, dice que había una serie de enfermedades, personas que han sido traídos al maestro, algunos con muchas dolencias. La palabra dolencia en el griego es trau, gente con traumas, con problemas emocionales, con crisis, probablemente divorcios, enfermedades incurables. Y lo menciona ahí el texto porque es más específico. Dice gente con diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los epilépticos, los lunáticos. A los lunáticos se les llamaba también epilépticos y paralíticos, y los sanó. En otras palabras, el texto está diciendo que no hubo ninguna persona que haya recibido la gracia y la bendición de Dios en ese momento. La gente estaba sumamente impresionado del poder de Dios. Cuando leemos Lucas 4:18, encontramos una frase del versículo 18, la parte A, que dice que el Espíritu de Dios vino sobre Jesús. Está diciendo que Jesús estaba totalmente capacitado para poder obrar poderosamente en la vida de los hombres y de las personas en ese lugar. Tenía todos los dones, todas las capacidades, la habilidad y sobre todo el poder para poder ayudar a estas personas con dolencias. Esa palabra dolencias tiene que ver también con asuntos de espíritu quebrantado, depresivos, afligidos y angustiados. Muy bien. Además dice el texto que su fama, o la gente le siguió desde Galilea, Decápolis, Jerusalén, de Judea, del otro lado del Jordán. Si tengo que ver el mapa, entonces usted va a entender junto conmigo que toda la multitud de ese entonces, todo lo que es Jerusalén de ese tiempo, ya había escuchado del maestro, y la mayoría se fue buscándole al maestro para recibir una gracia. Entonces Jesús tenía una buena fama y un gran auditorio. Y ahí está Jesús con más de 5,000 personas, sin contar los niños. Y dice el texto, abriendo su boca, les enseñaba. El contexto dice en el versículo 1, viendo la multitud, subió al monte. Básicamente no era un lugar donde había árboles y cosas por el estilo. La palabra monte aquí se usa como también un tipo de desierto o campo. Básicamente es como un campo, un lugar donde las personas podían sentarse y poder escuchar fácilmente. En ese tiempo usted podrá observar que Jesús no necesitaba de parlantes o micrófonos como nosotros lo estamos usando. ¿Qué estrategias usó el maestro para que pueda comunicar en un desierto a una multitud tan grande? ¿Qué tipo de voz habrá tenido el maestro? Mucho mejor que el nuestro.
Pero definitivamente Jesús tenía que tomar el viento a su favor para poder hablar. Y entonces decir la primera palabra, que es bastante contundente: felices los pobres en espíritu. Si nosotros ponemos una coma en la parte los pobres, yo me imagino que la gente se alegraría porque estaría apelando a las necesidades materiales de ellos. Dicho sea de paso, había, reitero, mucha pobreza en el tiempo de Jesús. Pero el Señor completa la frase y dice: felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta palabra pobreza es muy común para nosotros. Lo hemos escuchado y lo hemos dado un sentido de concepto de manera diferente. Si queremos hablar de pobreza material, ¿quién no ha pasado por ello? Todos hemos pasado por alguna etapa o cuna de pobreza. Yo siempre comparto, yo nací en una casa donde mis padres tenían 11 hijos. Yo creo era el octavo o el séptimo, no me acuerdo ya. Pero ahí estábamos los 11. Yo sí puedo recordar nuestra pobreza. Puedo recordar a mi padre que ha vivido persistentemente y trabajando duro para que podamos tener lo necesario en la casa. Estoy tan seguro que si mi padre no nos hubiera formado un carácter para entender que las necesidades vienen paso por paso, estaríamos locos en medio de una pobreza. Hoy en día los jóvenes o los hijos no entienden la pobreza de algunos padres. Les exigen a recibir o a darles todo lo que ellos quieren o necesitan, sobre todo querer. Y muchos padres se hacen de deudas y otras cosas para poder dar a su hijo lo que ellos no necesariamente necesitan, sino quieren. Y eso no existía particularmente en mi tiempo, o no sé si en su tiempo. Los 11 teníamos que comer la misma comida, el mismo cuchicuero, la misma carne, todos. Tomamos nuestro café. No teníamos fridge. Estoy hablando 50 años atrás. Usted no ha nacido. No teníamos lo necesario, no teníamos agua potable. Teníamos que ir al río a recoger en nuestro wingo nuestras aguas. Mis hermanos no tenían zapato. El mayor a las justas tenía un 7 vidas. Pero mi padre le decía a mi hermano: te doy lo que puedo darte. Y la frase que siempre usaba mi padre era esto: yo te doy tu comida, tu ropa, lo necesario. Y si me pides otra cosa, perfume, es tu problema, búscate donde quieras. Pero no puedo darte más. 11. Ahí luchando la casa. Quizás los más afectados eran los más winchos, los últimos, porque como los primeros tienen algunos beneficios por ser un poco más grandes, el resto que venía como consecuencia, o el zapato del mayor me tenía que poner. La camisa, si no le alcanzaba a mi hermano, yo tenía que ponérmelas. ¿Por qué? Porque me cae muy bien y mi papá no podía comprarme una camisa más. De tal manera que yo era el último que no tenía zapato. Ese es un recuerdo muy interesante y muy orgulloso de serlo. Y entonces recuerdo un bullying. Hoy en día se habla de bullying, pero yo recuerdo del bullying de ese tiempo, cuando me llevaba a la escuela sin zapato. Y entonces, ya usted sabe lo que significa eso. Me decían de todo, y entonces regresaba a mi casa y le decía a mi papá que no quería a la escuela. Mi papá me dijo: hijo, no puedo hacer nada, espera un poco más. Y esperé, y me compraron mis 7 vidas. Fue la primera experiencia feliz para mí. Pobres, pero teniendo lo necesario. Le diré algo más. En medio de todo eso, mis padres siempre nos impartían la verdad de Dios.
Y la verdad de Dios hace un equilibrio en el corazón a un hambriento y necesitado de tanto de cosas materiales como espirituales. Había un equilibrio. Pero nunca mis padres han sido irresponsables para dejarnos sin algún pan en la mesa. Siempre han sido hombres responsables, una pareja responsable. Pero sobre todo, mi padre ha sido un gran líder de casa. Quizás peor que la condición en la cual uno puede encontrarse, se encontraba la gente en este auditorio. Mucha crisis. Y quizás la gente lloraba y los niños lloraban porque no tenían el pan que necesitaban. Las familias buscaban quizás mejor trabajos y no lograban. Hoy en día hemos podido ver que la gente no soporta la pobreza. Entonces hacen o deciden muchas cosas, se autoeliminan o se suicidan. Hay mucho maltrato y violencia en la casa, probablemente porque el cónyuge, uno de ellos, exige que se traiga completo las cosas a casa y los hijos lloran de hambre o necesitan muchas cosas. Y entonces las familias están llenas de violencia, de maltrato psicológico, de robo, de corrupción. Porque mientras no tenemos el dinero, muchos hombres se metieron a la corrupción, al robo, al coima, para traer algún pan a la casa. Y así de esta forma, antinatural y antiético, hemos sostenido una familia y quizás hasta el día de hoy. Pero qué bueno es estar en medio de la pobreza bajo un temor de Dios. Por eso es importante entender lo que dice el texto: felices los pobres. Y entonces los pobres le aplaudieron al maestro, por fin se acuerda de nosotros. Pero después dijo el Señor: en espíritu. Hay algo más aquí, caballeros y damas. Ahora, esta es la primera de las 8 bienaventuranzas que nuestro Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos en el Sermón del Monte, porque desde ese momento se llama los estatutos del reino. Son los fundamentos, la base para los ciudadanos del reino. Es decir, a partir del capítulo 5, versículo 1, Jesús establece los estatutos del reino para todos los ciudadanos del reino. ¿Y quién es un ciudadano del reino? Los hijos de Dios. Usted es un ciudadano del reino. Al ser ciudadano del reino, los reglamentos o estatutos ahora es para nosotros. Y entonces Jesús nos dice: felices. La palabra bienaventurado en griego significa dichoso o feliz. Ese es el significado más sencillo de lo que es bienaventurado. Y es importante establecer que las bienaventuranzas nos presentan un marcado contraste entre la felicidad según Dios y la felicidad según el mundo. Yo no he conocido la felicidad del mundo. Yo hasta ahora me pregunto, ¿cuál es la felicidad del mundo? Entonces algunos me contestan: es que usted ha nacido en un hogar cristiano, por eso no conoces que el mundo también es feliz. Pero lo voy a decir, durante todo el tiempo de mi vida, el ministerio, he conversado con hombres importantes, pobres y ricos, de todo tipo, y siempre escuché decir esta frase: algo me falta, hay algo más que falta en mi vida. Hay algo más, algo, necesito algo. Un caballero dijo: si tan solo una gota de paz saciara mi alma, no buscaría otras cosas materiales, porque lo que necesito es algo en mi alma. Y ese es el tema del hombre, ese marcado contraste entre la felicidad según Dios y la felicidad según el mundo existe. Asimismo, el otro aspecto a considerar en el estudio de las bienaventuranzas es que éstas nos presentan la diferencia entre un cristiano y un incrédulo. El cristiano tiene una perspectiva totalmente diferente de la vida. Desde el momento que hemos conocido a Cristo, tenemos una vida totalmente diferente. Vemos al cosmos de otra manera, vemos la crisis con otra perspectiva, mientras el mundano lo ve de una manera contraste. No ve igual que nosotros. Aquí hay una descripción del carácter cristiano que contrasta al carácter del mundo.
Ahora bien, hermanos, para entender esta primera bienaventuranza, debemos descartar algunas ideas erróneas acerca de lo que significa pobre en espíritu. Y para eso es necesario responder a la pregunta siguiente: ¿quién no es un pobre en espíritu? Esa es la pregunta que vamos a respondernos. ¿Quién no es un pobre en espíritu? Número uno, un pobre en espíritu no es alguien con baja autoestima, ni una persona callada o una persona introvertida. Por naturaleza pensamos que aquellas personas silenciosas o opacadas son aquellos que son pobres en espíritu. Y ese no es un correcto concepto. Tampoco se refiere a las personas que sufren ni a las que son oprimidas como para decir que son pobres en espíritu. A las personas rechazadas y abusadas. Porque todas estas situaciones también la experimentan los incrédulos, y el Señor nunca alabaría al mundo por sus miserias. El Señor Jesús siempre sintió dolor por la miseria del hombre, no solamente por su miseria espiritual por la cual Él vino, sino también sintió por sus miserias económicas, materiales. El Señor siempre aconsejó al pueblo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y después todas las cosas vendrán por añadidura. Mateo 6:33. Él no puede alabar al mundo y a la gente por la miseria que están viviendo. No hay tal cosa que dicen que los miserables o los pobres no son para Dios y Dios les odia a esas personas. Ese es un pensamiento de la teología de la prosperidad que salió hoy en día y está en boga en este mundo. Por tanto, un pobre en espíritu no es aquellos que esta noche le estoy compartiendo a usted. La palabra pobre en griego se describe con una palabra interesante que se dice tojos. Tojos. Y esta palabra tojos significa agacharse o ponerse en cuclillas para pobres. Un pobre es tojos, y entonces significa agacharse o ponerse en cuclillas. Y esta palabra comunica la idea de indigente, pordiosero y desamparado. Voy a poner la otra palabra: si es indigente, vamos a decir mendigo, pordiosero y desamparado. Ahora preste atención, esta palabra denota una pobreza absoluta y pública. Está diciendo que esta palabra expresa más allá de lo que es la pobreza o la pobreza material. Con este concepto en mente, entonces encontramos la distinción que hace nuestro Señor al decir pobres en espíritu. Queda claro que no estamos hablando de una pobreza material o terrenal, sino de una pobreza espiritual. Ahora permíteme mencionar lo siguiente para entenderlo. La pobreza material no trae la bendición de Dios. El pobre no es mejor por ser pobre. El pobre, por ser pobre, necesariamente no entrará al reino de los cielos. Por eso es importante que preste atención a lo que estoy diciendo, que la pobreza material no trae la bendición de Dios. El pobre, reitero, no es mejor por ser pobre. Lo leeré un texto, Mateo o Proverbios 24, 30 al 34. Dice el texto, interesante es esta lectura, preste atención: pasé junto al camino del hombre perezoso, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Observe usted la primera palabra del hombre perezoso, y segundo, del hombre falto de entendimiento. Versículo 31. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos. En la viña de ese hombre perezoso empezó a crecer, dice, los espinos. Ortigas habían cubierto ya su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Versículos 30 y 32. Miré
y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Versículos 33. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Versículos 34. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Présteme atención. Si alguien hará una apología de que soy pobre y me iré al cielo, es totalmente equivocado. Estoy sosteniendo que la pobreza material no trae la bendición de Dios. Reitero, este es su punto. El pobre no es mejor por ser pobre. Y el texto apunta a esa situación, que mucha gente es pobre porque no le importa su situación y no hace nada probablemente para salir de ella. Su punto número 2. El pobre puede cometer el error de confiar en lo poco que tiene. Ahí apela mucho el positivismo y también la filosofía de la prosperidad. Hay mucha gente que dice, ya tengo lo necesario, ya no quiero trabajar más, es suficiente. Es como decir, permíteme hacer un ejemplo. Hay muchas personas que tienen sus motocars y trabajan, dicen, voy a trabajar solo en la mañana porque en la tarde tengo que hacer un poco de deporte. Y he completado la feria. Y como completé la feria, tengo derecho a descansar. Y la esposa le dice, cariño, pero hay cosas del colegio de los niños. Mañana lo voy a solucionar. Ese texto le corresponde a ese caballero. Porque el que es inteligente y sabe usar correctamente sus pensamientos y sus desafíos, se desafía en la vida. Y la Biblia te respalda de lo que estamos hablando. Entonces, el pobre puede cometer el error de confiar en lo poco que tiene. Mira lo que dice 1 Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Hay varias formas de conseguirlas. Varias formas. Mintiendo, robando, sacando poco a poco el dinero de la cartera de los padres, en la empresa, en el negocio, manejando una contabilidad con problemas. Hay varias formas. Y lo que dice el texto, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos. ¿Qué sucedió? Dice que se apartaron de la fe, pero también dice, y fueron traspasados de muchos dolores. En la versión parafraseada diría, murieron por conseguir un pan, usando métodos de falta de ética. Tercero, subpunto número 3. La riqueza material no trae la condenación de Dios. ¿Quién ha dicho que rico no va a entrar al cielo? ¿Ustedes creen que un rico entrará al cielo? Mi pregunta es muy general, ¿verdad? Los ricos entrarán al cielo si le dieran un lugar a Jesucristo en sus vidas. Conocemos a muchos ricos que son lindos cristianos, hombres de fe, hombres de confianza. He llegado a conocer en mi vida a empresarios en Lima. Un empresario de material médico quirúrgico por las Casuarinas, vivía por ahí, cansado de su vida vacía. Tenía una casa de 2.000 metros cuadrados, con una piscina con todo remoto, y solo tenía un hijo de 15 años. No podía gozar de su alegría, del dinero. Tenía mucha plata. Su empresa casi llenaba los hospitales de material médico quirúrgico en los hospitales en Lima. Un día alguien le habló del evangelio, porque esos lugares de Lima, las Casuarinas, fácilmente no pueden entrar las personas. Tiene que haber contactos. Y por contacto estos empresarios llegaron a la iglesia.
Ya eran mayores de edad, cansados de la vida, y escucharon un mensaje en una reunión muy importante. Y ellos dejaron todo, se entregaron a Jesucristo. Ese lugar donde ellos vivían de 2000 metros cuadrados, donaron a la iglesia. Ellos pagan la obra misionera por toda Asia, Europa. Ellos dan su dinero porque se han dado cuenta que el dinero no les lleva al cielo y no llena el corazón. Pero qué importante es entender esto, tener una perspectiva clara. Muchos están ahí quizás llenos de mucho dinero y no saben qué hacer, como Lucas 12 que menciona el escritor. Alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Reposa, come, bebe, regocíjate, haz fiesta, tienes todo lo necesario. ¿Qué te falta? Nunca ha pensado en el pobre, probablemente. Nunca pensó en Dios porque él dijo, yo soy Dios, yo lo he conseguido todo. Entonces Dios le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y todo lo que tienes, ¿de quién será? Y dice la historia bíblica que esa misma noche ese necio murió. Permíteme subrayar nuevamente, la riqueza material no trae la condenación de Dios. ¿Dios está de acuerdo que usted tenga dinero? Está de acuerdo. No crean, amigos, que los cristianos no luchamos para conseguirlo, para obtener lo necesario. Hay una palabra clave en el contexto de Pablo cuando él dice que los cristianos deben tener contentamiento. El contentamiento no cae en extremos de pobreza ni tampoco de exageraciones. El contentamiento es cuando aquello que tienes equilibrio en tu vida mental, en tu salud emocional. Un punto clave del éxito es que el que no está sano emocionalmente no puede tener éxito en la vida. Si no estamos sanos emocionalmente, tendremos problemas más adelante en nuestras empresas, en el negocio y también en nuestros ahorros. Reitero, la riqueza material no trae la condenación de Dios. El rico no es peor por ser rico. Los ricos pueden ser pobres en espíritu. Los ricos pueden llegar a ser buenos hombres de Dios, como también los pobres pueden llegar a ser grandes hombres y mujeres de Dios. Algunos ejemplos de personas ricas en la cual Dios les bendijo grandemente. Número 1, Abraham. Abraham fue un gran hacendado en los tiempos antiguos. Un hombre en este contexto multimillonario. Está en el capítulo 12, versículos 1 adelante de Génesis. Número 2, Salomón. Se dice que Salomón tenía la más grande refinería que nadie tuvo de ese tiempo. Salomón, el rey inteligente, el rey rico. Dios lo bendijo poderosamente a Salomón. Reitero, esa refinería era de oro exclusivamente. ¿Y quién puede tener una refinería de oro en estos tiempos? Él las tuvo y él fue un hombre rico. Y dice la Biblia, tenía grandes riquezas que hasta los reyes que estaban alrededor de Jerusalén venían para poder observar sus grandes riquezas. Pero él era un hombre que dice que al final de su vida sugiere que todo lo puedes tener, pero por encima de todo debe estar Dios. Número 4. Los pobres en espíritu, o sea, los humildes, reciben esta bendición. ¿Qué bendición? Proverbios capítulo 29, versículo 23. Dice el texto: la soberbia del hombre le abate. Es decir, el orgulloso, el soberbio, el arrogante es consumido por ella. No es feliz el hombre soberbio, el altanero, el orgulloso. Entonces el texto dice: pero el humilde de espíritu sustenta la honra. ¿Qué es importante cuando una persona no se deleita en lo que tiene, sino se deleita en quién es para él y qué significa Jesucristo para su vida? Entonces, estas primeras cosas es importante que podamos conocer, queridos hermanos.
sobre la pobreza material que no trae bendición de parte de Dios. Ahora, número 2. Entonces viene nuestra segunda pregunta, porque nuestra primera pregunta era evidente. ¿Quién no es pobre en espíritu? Ahora, nuestra segunda pregunta es, ¿quién es un pobre en espíritu? Ahora vamos a irnos a responder porque ya estoy avanzando. Reitero el texto que dice, felices los pobres en espíritu, porque de ellos, ¿qué es? El reino de los cielos. Repite usted conmigo este texto, felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora Jesús tiene que terminar con su ponencia a esa multitud que ardientemente le esperaba una palabra de satisfacción, de alegría. ¿Quién es un pobre en espíritu? Esto sí es complicado. Le voy a decir, permíteme antes de entrar a los subpuntos. En una prédica dije que esta es la era del conocimiento, donde la gente, por el hecho de leer un libro, ya sea de chiste o de filosofía, ya cree que sabe. Escuche bien, el universitario, ni bien ingresa a la universidad, dice que sabe y Dios no existe. Hay jóvenes cristianos que, habiendo conocido a Cristo, entran a la universidad y son influenciados por pensamientos gnósticos. Y entonces, como no había un fundamento en sus vidas, fácilmente se llevan por pensamientos gnósticos, fábulas, como dice Pablo. Este es un sistema donde cree que tiene la razón y Dios no ocupa un lugar en su propia razón. Dios no talla en este tiempo. Porque hoy día, para poder compartir el evangelio, a veces necesitamos hacer una apología para explicar a los jóvenes y a los adultos quién es Dios y qué hizo Jesucristo. Y nosotros tenemos que explicar de muchas formas, cuando la mejor manera de explicar es que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Y eso es todo. Y que Él murió en la cruz, resucitó y viene a llevarnos. Pero este es el dilema el día de hoy. El dilema del pensamiento. El dilema de la razón, el dilema de la racionalización, el dilema de todas nuestras conjeturas y muchas veces nuestras confusiones. Porque las filosofías pasadas nos han hecho daño hasta el día de hoy, creyendo que los de antaño, los filósofos de antaño, tienen más razón que la Biblia. ¿Por qué cree usted que los que tienen problemas de conducta, las personas que defienden el homosexualismo o el lesbianismo, dicen que la Biblia es un libro ya pasado, que la Biblia no sirve? Estamos totalmente desencajados, somos primitivos en temas de razonamiento. Entonces nos contraatacan diciendo que la Biblia el día de hoy no tiene valor, no tiene importancia. ¿Quién es un pobre en espíritu? No es aquel que se resiste ante Dios. Quizás usted, antes de conocer a Dios, se resistía. Usted ha dicho, no es para mí esto. No es para mí, es para otros. ¿Y para quién vino Jesucristo? ¿Para otros o para ti? ¿O por ti? ¿Hay otros fuera de este planeta? Ah, sí, claro que sí, por supuesto, en Marte hay bastante alienígenas. Entonces hace poco salió una fotografía, porque en el aeropuerto de Lima se vio unos ovnis que detuvo por lo menos media hora los vuelos, que cada 5 minutos entran y salen y han dicho, hay otros seres vivientes. No somos los únicos en esta tierra, hay otros. Entonces están tratando de distraerse o distraernos para decirnos que hay otras personas que también son más inteligentes que nosotros, y ahí nos daremos cuenta que lo que estamos creyendo, predicando, no tiene razón, no sirve o no vale. Escuche usted, ¿quién es un pobre en espíritu? Asterisco 1, es una persona que reconoce
su miseria espiritual en la presencia de Dios. Número 2, es quien sabe que está arruinado espiritualmente cuando estamos sin Dios. Arruinado. He podido ver durante el ministerio que los hombres tienen que ser golpeados para que entiendan que Dios les ama. La vida y los golpes de la vida nos vuelven duros, materialistas, gnósticos. La crisis que pasa la gente, la falta de dinero, un niño se murió en la casa, entonces decimos, no hay Dios, no hay Dios. Y apelamos a muchas cosas para negar que Dios no es una realidad. Y mucha gente sostiene su ateísmo en cosas infundadas. Entonces nosotros les dejamos que se queden así, porque esa gente no entiende lo que es pobre en espíritu. Asterisco 2 o 3. Un pobre espíritu es quien está desprovisto de toda virtud y reconoce su pobreza total ante el Señor. No hay nada de bueno en nosotros. Asterisco que sigue. El pastor John MacArthur dijo lo siguiente, refiriéndose a los pobres en espíritu. Se refiere a la profundidad de humildad de reconocer la absoluta bancarrota espiritual de sí mismo cuando estamos apartados de Dios. Nadie vendrá a Cristo a menos que sea golpeado por la vida o llegue a la bancarrota emocional o material. Los pobres en espíritu exhiben una genuina humildad y están despojados de todo orgullo. Reconozco que todo lo que tengo, si bien es cierto lo he luchado, me saqué la mugre, estudié tanto y he logrado. Reconozco que Dios está por encima de todo eso. Una joven me dijo hace poco, pastor, yo ya tengo mi maestría y estoy ahí avanzando para mi doctorado. Le voy a contar, antes de conocer a Dios, yo caminaba aquí en Tarapoto horas para ir a la universidad. Mi papá era pobre. Me decía, hija, no tenemos pasajes para darte. Caminaba buenos kilómetros hasta la ciudad universitaria. Se iba en la madrugada con todo lluvia y llegaba a la universidad y se quedaba todo el día porque las tardes tenía en la noche clases. Y de regreso iba a su casa y llegaba a las 11, 12 de la noche de hambre. Y no encontró más que un pan y un té frío. Y esa era su vida, dice ella, por 5 años. Y después de 5 años logró tener su bachillerato y también su licenciatura. Ahora está camino a su doctorado. Y dice ella lo siguiente, todo lo que tengo, lo tengo gracias a mi Dios. Ese es un pobre en espíritu. Aquel que nada tiene sin que Dios no te lo permite. Usted no vive por suerte o por casualidad. Su vida es especial ante los ojos de Dios, pero nuestra vida es una gracia de Dios. Por eso MacArthur tiene razón. Cuando uno llega a la absoluta bancarrota espiritual de sí mismo, entonces estamos reconociendo que sí, hay un Dios que lo necesitamos. Los pobres en espíritu no confían en sí mismos, más bien procura la gracia y la misericordia con desesperación. Esto contrasta con el espíritu del mundo que nos dice confía en ti. Hay un exitólogo ya muchos años atrás que decía, di que sí, ese es todo lo que tienes que decir. Di que sí, sé positivo. En la vida hay que ser positivos. Y todos los que trabajan con temas del positivismo tienen que hablarnos de esto. Di que sí, solo di que sí, tú puedes. Solo tú, no necesitas de Dios. Esta es la filosofía del positivismo el día de hoy. Confía en ti. Bueno, caballeros, tengo que decirle, usted no tiene nada que perder. Dios no se ha hecho creativos. ¿Es así o no? Dios no se ha hecho capaces de enfrentar la vida.
¿Qué hubiera sucedido si Dios nos hubiera traído a este mundo y nos abandonara con discapacidades? Y todos con un tema de discapacidad. Usa cualquier tema de discapacidad. ¿Qué hubiera sucedido? No haríamos nada. Pero Dios nos ha llenado de todos los dones, habilidades, creatividad para enfrentar la vida. Por algo Dios es creativo. Y le hizo a usted. Nos hizo. No le hizo más inteligente que el otro. Cada uno tiene una forma de desarrollar sus potenciales. Usted, yo, todos. El médico es médico. Yo no soy médico. Pero a veces nosotros queremos corregir al médico. El abogado es abogado. Y uno tiene que respetar esos dones o especialidades. Porque Dios nos ha dado las opciones para enfrentar la vida. Pero observe usted, ¿confía en ti? ¿No está Dios detrás de todo? Probablemente por su pensamiento está pasando ideas. No me encaja esta reflexión, no me gusta. Lo voy a cerrar mis oídos, no lo escucharé. No importa poder cerrar tus oídos, pero Dios está por encima de todo. Por otro lado, el pobre en espíritu tampoco se jacta de sus progresos ni de sus logros. Y al reconocer su bajeza, mira a los demás como superiores. Estos son, según Mateo 5:3, los bienaventurados. Aquellos que te consideran, aquellos que te dan un lugar, aquellos que dicen, no, él es más superior que yo. Ese no existe en esta sociedad. En esta sociedad existe el racismo y otros problemas mentales o emocionales. Ahora, permíteme ir terminando con el número 3. Voy a subrayar algunos modelos de humildad en la Biblia, porque las Escrituras nos muestran esta clase de humildad en varios hombres del pueblo de Dios. Número 1, Moisés. Dice la Biblia, présteme su atención, que Moisés no se atrevió a continuar hacia la tierra prometida si Dios no iba con él. Bueno, yo recuerdo que en Año Nuevo todos nosotros venimos a un culto. ¿Y qué hemos dicho? Queremos entrar Año Nuevo contigo. Si tú no estás con nosotros, ¿qué decimos nosotros? No nos vamos. No nos metas en un lugar donde tú no vas a estar, Señor. Moisés era muy humilde y dijo, Padre, yo no voy a ir adelante si tú no vas conmigo. ¿Para qué? Voy a torcerme en la vida. Me voy a deslizar en el mundo. Sin ti me pierdo. No tendré el liderazgo que necesito. Sin ti no voy a ser un buen esposo, una buena esposa. No seré un buen padre. Sin ti no seré un buen líder. Necesito que me capacites. Por eso quiero depender de ti. Eso dijo Moisés. Número 2, el profeta Isaías. Él reconoció con terror su inmundicia mientras contemplaba la visión de Dios en su trono. En el capítulo 6, versículo 5 de Isaías, hay una frase muy interesante que dice, ¡ay de mí! Mire esta frase en signo de admiración. ¡Ay de mí! Si quisiera ponerle fuerza diría, ¡ay de mí! Esa palabra ay puede ser de dolor, de tristeza, de alegría, de interacción. ¡Ay de mí! Decía aquí el profeta Isaías, que soy muerto. Es interesante cómo se miraba el profeta Isaías, muerto, sin aliento. Mira lo que dice, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos. ¿A quién lo vio? Al Rey de Reyes. No soy digno de mirar al Rey de Reyes, porque mi vida es inmunda. Soy pobre, Señor. Mi vida es sucia. No puedo mirarte, es lo que decía el profeta. Número 3, Pedro, el apóstol, quien sobrecogido por su pecaminosidad, dice la Biblia en Lucas 5:8, se postró humillado ante el Señor. Viendo esto, Simón Pedro, dice el texto,
cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Todos ellos y muchos más reconocieron su miseria espiritual. Fueron humildes y dependientes de la gracia de Dios. Y dice Jesús: estos son dichosos quienes se acercan humillados a Dios y son recibidos en su reino. Y al ser recibidos en su reino, entonces tienen el beneficio de ser hijos de Dios. Hay una ilustración muy interesante y con esto voy terminando. Diógenes, un filósofo de los siglos 485 más o menos por ahí. Dice que Diógenes un día se atrevió a visitar a Platón. Platón era otro filósofo griego de los años 427 antes de Cristo. Entonces Diógenes visitó a Platón en su mansión, porque Platón tenía tremenda mansión. Y dice que cuando Diógenes llegó a su casa, Platón le recibió, se espantó de las lujosas alfombras que Platón lucía en el piso de su casa. Y dijo estas frases: de esta manera pisoteo el orgullo de Platón. Interesante su actitud de Diógenes. Pero más adelante, dice la historia, Platón visitó a Diógenes en su casa, donde vivía en ostentosa pobreza. Mira la frase que se usa aquí: ostentosa pobreza. Él lucía su pobreza, tenía mucho orgullo de ser pobre. Platón lánguidamente comentó que podría ver el orgullo de Diógenes, que se asomaba por los agujeros de su alfombra. Caballeros, si mucha gente piensa que irá al cielo por ser pobre, no es el concepto de Dios. Si mucha gente piensa que vaya al cielo porque es rico, tampoco no es el concepto de Dios. El concepto de Dios es aquellos que se van al cielo, es aquellos que reconocen su necesidad de Dios. Felices los pobres en espíritu. Por eso murió Jesucristo.